Hola a todos, qué frío hace, la verdad es que por aquí no ha nevado. Y menos mal, porque soy súper friolera y lo pasaría súper mal. Pero bueno, nos toca seguir, aunque se arrastra todavía un poquito el mood este de Navidad, ya que el lunes empiezan las clases, nosotros venimos de Reyes, así que estamos un poco aún todavía en vacaciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estoy muy vaga, pero una vagancia encima que... o sea, espectacular. ¿Por qué creo que estoy tan vaga? Porque en realidad yo sigo estudiando japonés como lo hacía meses atrás y sigo haciendo mis cosas. Creo que el problema está en que cada vez que quiero sacar un tutorial dependo de terceros. Es decir, como no tengo escáner en casa, tengo que ir a escanear si os quiero pasar los documentos. Como no tengo sierra de calar o una sierra que me sirva para cortar madera, tengo que depender del carpintero y de los días que él tarde. Los materiales tengo que salir a comprarlos. Y esto para un tutorial está bien o algo que tú quieras hacer en casa, pero cuando lo tienes que hacer cada semana y cada semana vas gastando dinero y cada semana tienes que depender de estas cosas, cuando esto no es a lo que te dedicas, pues a veces quema un poquito. ¿Para qué decir otra cosa? Pero bueno. Como estoy así con un poco el mood este, he decidido hacer un tutorial muy sencillito. Y he estado mirando en los comentarios que me dejáis en algunos vídeos, pues cuáles han sido las peticiones así un poco más sencillitas. Y hubo una, en concreto la que ahora os muestro en pantalla, que me hizo muchísima gracia y lo encontré súper sencillo. Así que como ya habéis visto en el título, esto será lo que haremos hoy. Hoy os traigo la máscara de BJ Alex, que es esta de aquí. Os la enseño así por encima porque, bueno, es muy sencillita. Y a ver, si estás viendo este vídeo y no tienes ni idea de qué es esto, de dónde sale esto, tampoco te recomiendo que lo busques porque si no lo conoces lo más seguro es que no te interese. Pero bueno, viendo los comentarios era algo súper sencillo de hacer, algo bastante distraído, divertido y me pareció pues una manualidad fácil que os puedo traer en una semanita sin problemas. Así que este es el tutorial de hoy. Antes de dar paso al tutorial os tengo que comentar dos cosas. La primera, si tomáis imágenes de referencia de lo que es la máscara de BJ Alex, os pongo una por aquí, os vais a dar cuenta de que la parte que es dorada tiene como una especie de dibujo que yo no le he hecho. Y es que me daba la sensación de que si tomaba un permanente negro, un bolígrafo o cualquier cosa y le dibujaba estas líneas en lo dorado, pues iba a destrozar la máscara, que ya me gusta bastante de este modo. O sea, realmente me parecen horripilantes. No para el dibujo, sino para lo que es trasladarlo a esto. Sí que es cierto que me gusta hacer las cosas pues muy parecidas al original, pero en este caso me he tomado un poquito de licencia artística y lo he dejado de este modo. Vosotros podríais dibujarlas perfectamente, o sea que haced lo que queráis, simplemente os lo cuento para que lo tengáis un poquito en cuenta, pues en cuanto a las decisiones que voy tomando. Bien, segundo, tenéis como siempre en la cajita de descripción un link de descarga gratuito a los patrones que yo utilicé para hacer mi máscara de BJ Alex, que es esta de aquí. Los patrones son estos de aquí, vosotros los veréis mejor y los tendréis en PDF. Entonces, dicho esto, os paso unos clips súper rápidos para que entendáis el proceso por el cual he sacado pues lo que serían los patrones, porque creo que es importante que lo veáis y además son 2 minutitos súper cortos y le damos paso al tutorial. ¿Cómo saqué los patrones? Bien, os presento el molde de escayola de la cabeza de mi ex que me sirvió de base. Lo primero que hice fue cubrir toda la cara con film transparente, de este modo. A continuación tomé cinta de pintor y cubrí todo el rostro con varias tiras que fui solapando entre ellas. Esto me sirvió de lienzo en blanco. Luego tomé unas imágenes de referencia y con el molde mirándome de frente empecé a dibujar con el lápiz la máscara de BJ Alex, pero tan solo la mitad del perfil. Más tarde trasladé todas estas líneas a bolígrafo. Siguiente. Retirar con cuidado el film, que como veis mantiene la forma, y recortar toda la silueta con cuidado para obtener un primer patrón. Pero esto todavía no me servía, así que a continuación uní 2 hojas con más cinta de pintor, lápiz goma y trasladé la máscara. Primero reseguí toda la silueta con un lápiz, pero recordad que esta no es mi cara, así que me tocó hacerle modificaciones. Si mi cara es más larga y más delgada que la de la base, tengo que alargar algunas líneas, recortar otras, afinar formas y todo lo hice en este momento. Una vez contenta con el resultado, y pensad que además esto debe ser simétrico,
Lo que hice fue doblar la máscara por la mitad y recortar con unas tijeras para obtener un primer patrón con ambos perfiles. Siguiente, cortar el ojo, trasladarlo y, importante, tiene que ser del revés, siempre intentando quedarnos con el máximo de simetría posible. En resumen, el primer patrón, con cinta de pintor, sacado directamente del molde de escayola. El segundo patrón, una modificación de este primero, arreglando las líneas más importantes. El tercer patrón, afinando todo lo ya hecho, todavía más. Este ya es el definitivo. Y el cuarto patrón, que es este de aquí. ¿Qué quiero que hagáis con esto? Que es muy importante. Quiero que lo imprimáis y os lo probéis. ¿Por qué? Porque este patrón lo que os saca es esto. Y esto está hecho en base a mi cara y a mis proporciones y a mis facciones, que no son las mismas que las tuyas, que las del vecino y que las del alcalde del pueblo. Es decir, no queremos adecuarnos a esto, queremos que esto se adecue a nuestras facciones. Las proporciones dentro del mundillo del cosplay creo que pasan un poco desapercibidas, pero son súper importantes. Así que una vez tengáis esto y lo recortéis, vais a decir: mira, pues esta chica tiene la cara muy larga y necesito que esto sea un poquito más corto. Pues le quito 2 centímetros. O esta chica tiene los ojos pues muy pequeñitos y yo los tengo más grandes y necesito que esto sea más grande. Pues lo modifico. Corto esto, alargo esto, pongo de aquí, pongo de allá. Que lo arregléis un poquito porque es muy fácil, porque tenéis la base y que sea exactamente la ideal para vuestras proporciones. Y una vez lo tengáis, una vez lo tengáis y una vez lo recortéis, estamos listos para continuar. Lo sabéis, ¿no? Vamos a trabajar como siempre con goma eva o foam. El que voy a estar usando es este más delgado, que todos vais a poder encontrar en cualquier bazar y que además es súper económico. Eso sí, importante, quedaros con una pieza de color blanco que os va a facilitar mucho el trabajo. Lo primero es trasladar la silueta del patrón sobre el foam con un bolígrafo o un lápiz. Y como esta goma eva es tan delgada, podéis cortar usando un cúter o unas tijeras. ¿Listo? Sigamos. Recuperamos el patrón y ahora con un cúter y mucho cuidado le sacamos los ojos. Me refiero a este margen que tiene dibujado. Lo que haremos será colocarlo encima de nuestro foam y usaremos un lápiz para reseguir el contorno. Vamos a seguir cortando las partes que os he dibujado una a una y las vamos a seguir trasladando a nuestra hoja de goma eva. De esta manera tendréis una guía para más adelante pintar y que os quede perfecto. Cuando tengáis todas las líneas, una a una trasladadas, os va a quedar algo así. Y ya podemos deformar. Mirad qué fácil. ¿Y con qué lo haremos? Pues lo haremos con un secador del pelo, ya que la goma eva es un material termoflexible y va a mantener la forma que le demos una vez caliente cuando ya se enfríe. Aquí me tenéis grabando un clip de prueba para enseñároslo y bueno, ¿por qué usamos secador y no decapadora? A ver, la decapadora calienta muchísimo y aunque eso está genial, esto lo vamos a aplastar contra nuestra cara y lo que no quiero es nadie haciéndose daño o teniendo quemaduras. En resumen, debéis aplicar calor hasta que los bordes de la goma eva se levanten un poco y luego, como veis directamente, os lo apretáis contra vuestra cara con las palmas, no con los dedos, porque si no os van a quedar las huellas marcadas en el foam. Y no os preocupéis porque no os vais a quemar, tan solo está un poquito caliente. Y listo, deformado. Bueno, aquí ya tenemos el original deformado, que es el que yo voy a usar para mi máscara. Y si os fijáis, queda genial tener todas las líneas dibujadas de antes para poder pintar más adelante. Pero para pintar necesitamos imprimir los poros. Y como siempre tenemos las dos opciones del látex vinílico o cola blanca, además de un pincel claro. Importante. Tan solo vamos a imprimir la parte exterior. El interior no. ¿Por qué? Bueno, pensad que esto va pegado a nuestra piel y no quiero a nadie con reacciones alérgicas al látex, a la cola
o a lo que sea que le pongáis. No quiero que tampoco nadie se intoxique por inhalar estos materiales, así que creo que es mejor la parte interior dejarla tal cual. Entonces, imprimiremos la capa de afuera unas 4 veces. Eso sí, tenéis que dejar secar entre capa y capa antes de pasar a la siguiente. ¡Listo! Aquí está ya nuestra imprimación ya seca, así que vayamos a por la pintura. Pintura acrílica, negra, blanca, como queráis. Y en mi caso la dorada es pintura acrílica de efecto metalizado que queda muchísimo mejor. Y bueno, chicos y chicas, aquí no es que haya mucho misterio, ni realmente nada que yo os pueda enseñar. Os ponéis música buena, poco a poco, imágenes de referencia, y vais pintando toda la máscara según los colores. Bien fácil. Además, tenéis la guía debajo del lápiz, o sea que no tenéis excusas, sabéis exactamente lo que debéis pintar. Y la mía se queda así, como os he contado antes. Continuamos. No os queda nada en realidad. Aquí veis unos agujeritos que hice con algo puntiagudo porque soy un poco idiota y se me había olvidado hacerlos antes. Y aquí tenemos que pasar un elástico. Puede ser de los más delgaditos o de estos, que en realidad es lo único que yo tenía. Y bueno, simplemente lo ajustáis bien a vuestra cabecita y recordad que la máscara normalmente se pone por debajo de la peluca para que quede bien tapadita. Y ya está. Esto es todo. Creo que esta vez ha sido bastante fácil el tutorial. Espero que os haya gustado, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!